Milan Kundera, la insoportable levedad del ser. Cuarta parte. El alma y el cuerpo. 1. Teresa, a la 1:30 de la mañana, se metió en el cuarto de baño, se puso el pijama y se acostó junto a Tomás. Dormía. Se inclinó sobre la cara de él y al besarlo notó en su pelo un perfume extraño. Volvió a olerlo otra vez y otra más. Lo olfateó como un perro y entonces comprendió. Era el olor de un sexo de mujer. A las 6 sonó el despertador. Era la hora de Karenin. Se despertaba mucho antes que ellos, pero no se atrevía a molestarlos. Esperaba impaciente al campanilleo que le daba derecho a saltar encima de la cama, pisarlos y empujarlos con la cabeza. Hace mucho tiempo trataron de impedírselo, echándolo de la cama, pero él fue más testarudo que ellos y al final conquistó sus derechos. Además, ella había llegado últimamente a la conclusión de que era agradable que Karenin le invitara a empezar el día. Para él, el momento de despertarse era pura felicidad. Se extrañaba ingenua y tontamente de estar otra vez entre los vivos y se alegraba sinceramente de ello. Ella, en cambio, se despertaba con una sensación de desagrado, deseando que la noche continuase para no abrir los ojos. Ahora estaba en el vestíbulo mirando hacia el perchero del que colgaba la correa con el collar. Ella se lo abrochó al cuello y se fueron juntos a la tienda. Compró leche, pan, mantequilla y, como siempre, un panecillo para él. Al volver, el perro iba a su lado con el panecillo en la boca. Miraba con orgullo y seguramente le sentaba muy bien que la gente se fijase en él e hiciese comentarios. Al llegar a la casa se acostaba con el panecillo a la entrada de la habitación, esperando que Tomás lo viese, se agachase, empezase a gruñir y a fingir que quería robarle el pan. Aquello se repetía todos los días, se perseguían por toda la casa por lo menos durante 5 minutos, hasta que Karenin se metía debajo de la mesa y engullía rápidamente el panecillo. Pero esta vez sus exigencias de que la ceremonia matinal se llevase a cabo fueron vanas. Tomás tenía en la mesa un pequeño transistor y lo escuchaba. 2. En la radio emitían un programa sobre la emigración checa. Era un montaje de conversaciones privadas grabadas en secreto por algún espía checo que se había infiltrado entre los emigrantes y después había regresado a Praga con gran revuelo. Eran conversaciones sin importancia, en las que a veces se oía alguna palabra fuerte sobre el régimen de ocupación, pero también frases en las que un emigrante le llamaba a otro idiota o estafador. Eran precisamente estas frases las que ocupaban la parte principal del reportaje. Pretendían demostrar no solo que las personas en cuestión hablan mal de la Unión Soviética, lo cual no hubiera indignado a nadie en Bohemia, sino que además se calumnian mutuamente y que para ello emplean palabras groseras. Es curioso, la gente emplea palabras groseras de la mañana a la noche, pero cuando oye hablar por la radio a una persona conocida, a la que aprecia, utilizando la palabra mierda en cada frase, se siente decepcionada. Esto empezó con Prochaska, dijo Tomás y siguió escuchando. Jan Prochaska fue un novelista checo, un hombre de 40 años con la vitalidad de un toro, que antes ya de 1968 empezó a criticar en voz muy alta la situación política. Era uno de los hombres más populares de la primavera de Praga, de aquella vertiginosa liberalización del comunismo que acabó con la invasión rusa. Poco después empezó el acoso contra él en todos los periódicos, pero cuanto más lo acosaban, más lo quería la gente. Por eso la radio empezó, en 1970, a emitir un serial con conversaciones que Prochaska había mantenido 2 años antes, o sea, en la primavera de 1968, con el profesor Václav Czerny. Ninguno de los dos sospechaba entonces que en la casa del profesor hubiera un sistema secreto de escucha y que cada paso que daban estuviera vigilado. Prochaska divertía a sus amigos con hipérboles y exageraciones. Ahora esas exageraciones podían oírse en forma de serial por la radio. La policía secreta, que era la que dirigía el programa, había subrayado cuidadosamente los párrafos en los que el novelista se reía de sus amigos, por ejemplo de Dubček. La gente, aunque aprovecha cualquier oportunidad para hablar mal de sus amigos,
se indignaba más con su querido Prochaska que con la policía secreta. Tomás apagó la radio y dijo: «La policía secreta existe en todo el mundo, pero que se permita emitir públicamente sus grabaciones por la radio, eso no existe más que en Bohemia. Eso no tiene punto de comparación». «Sí lo tiene», dijo Teresa. «Cuando yo tenía 14 años, escribía en secreto mi diario. Tenía pavor de que alguien lo leyese. Lo guardaba en el desván. Mi madre lo localizó. Un día a la hora de comer, mientras estábamos todos inclinados sobre el plato de sopa, lo sacó del bolsillo y dijo: «Prestad todos atención». Y lo leyó, y a cada frase se partía de risa. Todos se reían tanto que no podían ni comer. 3. Siempre trataba de convencerla de que le dejara desayunar solo y siguiera durmiendo. No dio su brazo a torcer. Tomás trabajaba desde las 7 hasta las 4 y ella desde las 4 hasta medianoche. Si no desayunase con él, no hubiera podido charlar más que los domingos. Por eso se levantaba a la misma hora que él y cuando se marchaba volvía a acostarse y seguía durmiendo. Pero esta vez tenía miedo de quedarse dormida porque a las 10 quería ir a la sauna en los baños de la isla de Sofín. Había muchos candidatos, poco sitio y la única manera de entrar era con enchufe. Por suerte, la que vendía las entradas era la mujer de un profesor al que habían echado de la universidad. El profesor era amigo de un antiguo paciente de Tomás. Tomás se lo dijo al paciente, el paciente se lo dijo al profesor, el profesor se lo dijo a su mujer y Teresa tenía siempre, una vez por semana, una entrada reservada. Iba a pie. Odiaba los tranvías permanentemente repletos, en los que los pasajeros se apretujaban en brazos llenos de odio. Se pisaban los pies, se arrancaban los botones de los abrigos y se gritaban insultos. Lloviznaba. Los apresurados peatones abrían los paraguas y en un momento la acera estuvo repleta. Los paraguas chocaban unos contra otros. Los hombres eran amables y, cuando pasaban junto a Teresa, levantaban la empuñadura del paraguas por encima de la cabeza para que pudiera pasar. Pero las mujeres no se apartaban, miraban hacia adelante con dureza y cada una de ellas esperaba que la otra reconociese su debilidad y retrocediese. El encuentro entre paraguas era una prueba de fuerzas. Teresa al principio se apartaba, pero cuando comprendió que su amabilidad nunca era correspondida, cogió el paraguas con la misma firmeza que las demás. Varias veces chocó violentamente contra el paraguas de enfrente, pero nadie dijo disculpe. Por lo general nadie decía nada. 2 o 3 veces oyó decir imbécil o mierda. Entre las mujeres que iban armadas de paraguas las había jóvenes y viejas, pero las más decididas luchadoras eran precisamente las jóvenes. Teresa recordó los días de la invasión. Las muchachas con minifalda llevaban mástiles con banderas nacionales. Aquel era un atentado sexual contra los soldados, mantenidos durante varios años en régimen de abstinencia. Debían sentirse en Praga como en un planeta inventado por un autor de ciencia ficción, un planeta de mujeres increíblemente elegantes que demostraban su desprecio subidas a unas piernas largas y hermosas como no se habían visto en toda Rusia durante los 5 o 6 últimos siglos. Hizo entonces muchas fotos de aquellas mujeres jóvenes con los tanques al fondo. Las admiraba, y precisamente esas mismas mujeres eran las que chocaban hoy con ella, insolentes y malvadas. En lugar de banderas, llevaban paraguas, pero los llevaban con el mismo orgullo. Estaban dispuestas a luchar contra un ejército enemigo con la misma obstinación que contra un paraguas que no está dispuesto a cederles el paso. 4. Llegó hasta la plaza de la ciudad vieja, con la severa iglesia de Tin y las casas barrocas formando un cuadrilátero irregular. El antiguo ayuntamiento del siglo XIV, que alguna vez ocupó todo un lado de la plaza, llevaba ya 27 años en ruinas. Varsovia, Dresden, Colonia, Budapest fueron terriblemente destruidas en la última guerra,
pero sus habitantes volvieron después a edificarlas y reconstruyeron generalmente con todo cuidado los viejos barrios históricos. Los praguenses se sentían acomplejados ante esas ciudades. El único edificio famoso que la guerra les destruyó fue el ayuntamiento de la ciudad vieja. Decidieron dejarlo en ruinas como eterno recuerdo para que ningún polaco o alemán pudiera echarles en cara que habían padecido poco. Ante las gloriosas ruinas, que debían ser un eterno alegato contra la guerra, habían construido con tubos metálicos la tribuna para alguna manifestación a la que el Partido Comunista había mandado a ir ayer, o mandaría ir mañana, a los habitantes de Praga. Teresa observaba el ayuntamiento derruido cuando de pronto le recordó a su madre. Aquella perversa necesidad de mostrar sus escombros, de vanagloriarse de su fealdad, de mostrar su miseria, de desnudar el muñón de la mano amputada y obligar a todo el mundo a mirarlo. Últimamente todo le recuerda a la madre. Le parece que el mundo de la madre, del que escapó hace 10 años, regresa a ella y la rodea por todas partes. Por eso había hablado por la mañana de cuando la madre leyó a la hora del almuerzo su diario íntimo ante la familia divertida. Cuando una conversación privada ante una botella de vino se emite públicamente por la radio, ¿qué explicación puede darse sino la de que el mundo entero se ha convertido en un campo de concentración? Teresa utilizaba aquella palabra desde la infancia cuando quería explicar la impresión que le producía la vida en su familia. El campo de concentración es un mundo en el que las personas viven permanentemente juntas, de día y de noche. La crueldad y la violencia no son más que rasgos secundarios, y no imprescindibles. El campo de concentración es la liquidación total de la vida privada. Prochaska, que no podía charlar tranquilamente con su amigo, junto a una botella de vino en la intimidad, vivía, sin saberlo, ese fue su fatal error, en un campo de concentración. Teresa vivía en un campo de concentración cuando estaba en casa de su madre. Desde entonces sabe que el campo de concentración no es algo excepcional, digno de asombro, sino, por el contrario, algo dado de antemano, básico, en lo que el hombre nace y de lo que solo logra huir poniendo en juego todas sus fuerzas. 5. En 3 bancos ubicados uno más alto que el otro, en forma de terraza, estaban sentadas las mujeres, tan juntas unas de otras que se tocaban. Al lado de Teresa sudaba una señora de unos 30 años con una cara muy bella. De los hombros le colgaban 2 pechos increíblemente grandes, que se balanceaban al menor movimiento. La señora se levantó y Teresa comprobó que su trasero se parecía a 2 enormes bolsas y que no guardaban relación alguna con la cara. Es posible que aquella mujer también se mire con frecuencia al espejo, que observe su cuerpo y quiera entrever a través de él su alma, tal como lo intenta Teresa desde la infancia. Seguro que alguna vez ha creído ingenuamente que podría utilizar el cuerpo como reclamo del alma. Pero cuán monstruosa tenía que ser el alma que se pareciera a ese cuerpo, a ese colgador con 4 bolsas. Teresa se levantó y fue a ducharse. Después salió al exterior. Seguía lloviznando. Se detuvo encima de un tablero de madera bajo el cual fluía el Moldava. Eran unos cuantos metros cuadrados en los que una alta valla de madera defendía a las damas de las miradas de la ciudad. Miró hacia abajo y vio en la superficie del río la cara de la mujer en la que había estado pensando poco antes. La mujer le sonreía. Tenía una nariz delicada, grandes ojos castaños y una mirada infantil. Subió por la escalerilla y, bajo el tierno rostro, volvieron a aparecer las 2 bolsas que se balanceaban y esparcían a su alrededor pequeñas gotas de agua fría. 6. Entró a vestirse. Estaba ante un gran espejo. No, en su cuerpo no había nada monstruoso. No tenía bolsas colgantes bajo los hombros, sino unos pechos bastante pequeños. La madre se reía de ella porque no eran debidamente grandes, de modo que tenía complejos,
de los que no se libró hasta conocer a Tomás. Pero, aunque hoy era capaz de aceptar su tamaño, le molestaban los grandes círculos demasiado oscuros que rodeaban los pezones. Si hubiera podido diseñar su propio cuerpo, tendría unos pezones poco llamativos, tiernos, que apenas atravesaran la cúpula de los pechos y que por su color apenas se diferenciaran del resto de la piel. Aquella gran diana de color rojo intenso le daba la impresión de haber sido pintada por un pintor de pueblo con la pretensión de hacer arte erótico para los pobres. Se miraba y se imaginaba qué sucedería si su nariz aumentase 1 milímetro diario. ¿Cuántos días tardaría su cara en no parecerse a sí misma? Y si las distintas partes de su cuerpo empezasen a aumentar y disminuir de tamaño hasta que Teresa dejase por completo de parecerse a sí misma, ¿seguiría siendo ella misma? ¿Seguiría siendo Teresa? Claro, aunque Teresa no se pareciese en nada a Teresa, su alma, dentro, seguiría siendo la misma, y lo único que ocurriría es que observaría con asombro lo que le pasaba al cuerpo. Pero entonces, ¿qué relación hay entre Teresa y su cuerpo? ¿Tiene su cuerpo algún derecho al nombre de Teresa? Y si no tiene derecho, ¿a qué se refiere el nombre? ¿Solo a algo incorpóreo, inmaterial? Estas son las preguntas que le dan vueltas en la cabeza a Teresa desde la infancia, y es que las preguntas verdaderamente serias son aquellas que pueden ser formuladas hasta por un niño. Solo las preguntas más ingenuas son verdaderamente serias. Son preguntas que no tienen respuesta. Una pregunta que no tiene respuesta es una barrera que no puede atravesarse. Dicho de otro modo, precisamente las preguntas que no tienen respuesta son las que determinan las posibilidades de ser humano, son las que trazan las fronteras de la existencia del hombre. Teresa está ante el espejo como hechizada y mira su cuerpo como si fuera ajeno y sin embargo adjudicado precisamente a ella. Aquel cuerpo no tenía fuerzas suficientes como para ser el único cuerpo en la vida de Tomás. Aquel cuerpo la había decepcionado y traicionado. Hoy tuvo que estar toda la noche oliendo en su pelo el perfume del sexo de una mujer extraña. De pronto tiene ganas de despedir a ese cuerpo como a una criada, permanecer junto a Tomás solo como alma y que el cuerpo saliera a recorrer el mundo para comportarse allí tal como otros cuerpos femeninos se comportan con los cuerpos masculinos. Si su cuerpo no es capaz de convertirse en el único cuerpo para Tomás y si ha perdido la batalla más importante de su vida, que se vaya. 7. Regresó a casa, almorzó sin ganas de pie en la cocina. A las 3:30 le puso el collar a Karenin y se fue con él, otra vez andando, al barrio donde estaba su hotel. Trabajaba allí de camarera en el bar desde que se la echaron de la revista. Fue unos meses después de su regreso de Zúrich. No le perdonaron los 7 días que estuvo fotografiando a los tanques rusos. Consiguió aquel puesto gracias a la ayuda de unos amigos. Se refugiaron allí junto a ella otras personas a las que habían echado entonces del trabajo. En la caja había un antiguo profesor de teología. En recepción, un embajador. Volvía a temer por sus piernas. Antes, cuando trabajaba en el restaurante de la pequeña ciudad, veía con horror los muslos de sus compañeras, llenos de varices. Era la enfermedad de todas las camareras, obligadas a pasar la vida andando, corriendo o de pie y llevando una pesada carga. Ahora el trabajo era más cómodo que antes en la pequeña ciudad. Pese a que antes de empezar su turno tenía que cargar con los pesados cajones de cerveza y agua mineral, luego ya no tenía otro trabajo que permanecer tras la barra, servir licores a los clientes y limpiar entre tanto los vasos en una pequeña pila instalada a un costado del bar. Karenin yacía durante todo el tiempo pacientemente a sus pies. Cuando terminaba de sacar las cuentas y le llevaba el dinero al director del hotel, era ya bastante más de medianoche. Después iba a despedirse del embajador que tenía el servicio nocturno.
Detrás del alargado mostrador de la recepción había una puerta que conducía a una pequeña habitación en la que había una cama estrecha en la que podía echar una cabezada. Encima de la cama había unas fotografías enmarcadas. En todas aparecía él con otras personas que sonreían al objetivo o le daban la mano o estaban sentadas a su lado tras una mesa y filmaban algo. Algunas de las fotografías estaban provistas de firma y dedicatoria. En lugar destacado colgaba una foto en la cual, junto a la cabeza del embajador, sonreía la cara de John F. Kennedy. Esta vez el embajador no charlaba con el presidente de los Estados Unidos, sino con un desconocido de unos 60 años que dejó de hablar al ver a Teresa. «Es una amiga», dijo el embajador. «Puedes hablar con tranquilidad». Después se dirigió a Teresa. «Acaban de condenar a su hijo a 5 años». Se enteró de que el hijo del sexagenario había estado vigilando, en los primeros días de la ocupación, la entrada de un edificio en el que se alojaba un servicio especial del ejército soviético. Estaba claro que los checos que salían de allí eran agentes al servicio de los rusos. Le seguían junto con sus amigos, identificaba las matrículas de sus coches y les pasaba la información a los redactores de la emisora ilegal checa, que advertía de ello a la población. A uno de los agentes le dieron una paliza con la ayuda de los amigos. El sexagenario dijo: «Esta fotografía fue el único cuerpo del delito». Lo negó todo hasta que se la enseñaron. Sacó del bolsillo de la chaqueta un recorte. Salió en el Times en el otoño de 1968. En la foto había un joven que cogía a un hombre por el cuello. La gente lo miraba. Debajo de la foto decía: «Castigo al colaboracionista». Teresa suspiró con alivio. No, la fotografía no era suya. Después se fue a casa con Karenin, andando por la Praga nocturna. Pensaba en los días que había pasado fotografiando los tanques. ¡Qué ingenuos! Pensaban que estaban arriesgando la vida por la patria y, sin saberlo, trabajaban para la policía rusa. Llegó a casa a la 1:30. Tomás ya dormía. Su pelo olía a sexo de mujer. 8. ¿Qué es la coquetería? Podría decirse que es un comportamiento que pretende poner en conocimiento de otra persona que un acercamiento sexual es posible, de tal modo que esta posibilidad no aparezca nunca como seguridad. Dicho de otro modo, la coquetería es una promesa de coito sin garantía. Teresa está detrás de la barra y los clientes a los que sirve bebidas coquetean con ella. ¿Le desagrada esa permanente marea de piropos, frases ambiguas, anécdotas, ofrecimientos, sonrisas y miradas? En absoluto. Siente un deseo irrefrenable de que su cuerpo, ese cuerpo extraño que debería irse a recorrer el mundo, se exponga a ese oleaje. Tomás siempre ha pretendido convencerla de que el amor y la sexualidad son dos cosas distintas. Nunca quiso entenderlo. Ahora está rodeada de hombres por los que no siente la menor simpatía. ¿Qué pasaría si hiciese el amor con ellos? Tiene ganas de hacer la prueba, al menos en esa forma de promesa sin garantías a la que se llama coquetería. Para que no haya confusiones, no pretende tomarse la revancha con Tomás. Lo que quiere es encontrar una salida al laberinto. Sabe que se ha convertido en una carga para él. Se toma las cosas demasiado en serio, por cualquier cosa hace una tragedia, no es capaz de comprender la levedad y la divertida intrascendencia del amor físico. Quisiera aprender a ser leve, desea que alguien le enseñe a dejar de ser anacrónica. Si para otras mujeres la coquetería es una segunda naturaleza, una rutina sin importancia, para Teresa se ha convertido en el punto clave de una importante investigación que tiene por objeto enseñarle de qué es capaz. Pero precisamente por ser para ella algo tan importante y serio, su coquetería carece de levedad, es forzada, voluntaria, exagerada. El equilibrio entre la promesa y su falta de garantías, en el que reside precisamente el virtuosismo en la coquetería, queda roto.
Promete con demasiado fervor, sin dejar suficientemente clara la falta de garantías de la promesa. En otras palabras, le parece a todo el mundo excepcionalmente accesible. Y cuando los hombres reclaman después el cumplimiento de lo que a su juicio les fue prometido, topan con una violenta resistencia que no pueden explicarse más que suponiendo que Teresa es mala y taimada. 9. En una banqueta vacía junto a la barra se sentó un chico que tendría unos 16 años. Dijo unas cuantas frases provocativas que quedaron en la conversación como queda en un dibujo un trazo equivocado que ni se puede borrar ni puede prolongarse. «Tiene unas piernas preciosas», le dijo. Ella le respondió cortante: «No sé cómo haces para verlas a través de la barra». «Se las vi en la calle», explicó, pero en ese momento ella ya no le prestaba atención y se dedicaba a atender otro cliente. Él le pidió que le sirviera un coñac. Ella se negó. «Tengo ya 18 años», protestó. «Entonces, enséñeme su documentación», dijo Teresa. «No se la enseño», dijo el chico. «Entonces, tómese un zumo», dijo Teresa. El chico se levantó sin decir palabra de la banqueta del bar y se marchó. Al cabo de media hora, regresó y volvió a sentarse junto a la barra. Sus gestos eran desmedidos y olía a alcohol a 3 metros de distancia. «Una limonada», dijo. «Estás borracho», dijo Teresa. El chico señaló hacia un letrero impreso colgado en la pared, detrás de Teresa. «Prohibido servir bebidas alcohólicas a los menores de 18 años». «Está prohibido que me sirva bebidas alcohólicas», dijo señalando a Teresa con un amplio gesto de la mano. «Pero lo que no dice en ningún sitio es que yo no pueda estar borracho». «¿Dónde se ha puesto usted así?», preguntó Teresa. «En el bar de enfrente». Se rió y volvió a pedir su limonada. «Entonces, ¿por qué no se quedó allí?» «Porque quiero verla», dijo el chico. «Estoy enamorado de usted». Lo dijo con una extraña mueca en la cara. Teresa no comprendía. ¿Se ríe de ella? ¿Coquetea? ¿Bromea? ¿O simplemente está borracho y no sabe lo que dice? Le puso una limonada y dedicó su atención a los demás clientes. La frase «estoy enamorado de usted» parecía haber agotado al muchacho. Ya no dijo nada más. Dejó silenciosamente su dinero encima de la barra y desapareció sin que Teresa lo advirtiera. Pero en cuanto se fue, se encaró con ella un calvo bajito que llevaba ya 3 vodkas. «Señora, usted sabe perfectamente que a los menores no se les puede servir alcohol. Si no le di nada, solo limonada. Me fijé perfectamente en lo que le ponía en la limonada». «¿Pero qué dice?», gritó Teresa. «Otro vodka», dijo el calvo y añadió: «Hace tiempo que la vengo observando». «Entonces aproveche que le dejan mirar a una mujer guapa y cierre el pico», respondió un hombre alto que se había acercado a la barra poco antes y había estado observando la escena. «Usted no se meta, esto no tiene nada que ver con usted», gritó el calvo. «Pues a ver si me explica qué tiene usted que ver con esto». Teresa le sirvió al calvo la vodka que había pedido. Se la bebió de un trago, pagó y se marchó. «Muchas gracias», le dijo Teresa al hombre alto. «No tiene importancia», dijo el hombre alto y también se marchó. 10. Unos días más tarde volvió a aparecer por el bar. Al verle le sonrió como a un viejo amigo. «Tengo que darle otra vez las gracias. Ese calvo viene aquí con frecuencia y es muy desagradable. Olvídese de él». «¿Por qué se habrá metido conmigo? Es un pobre borracho. Se lo ruego una vez más, olvídese de él. Si usted me lo pide, entonces me olvidaré». El hombre alto la miró a los ojos. «Prométamelo». «Se lo prometo». «Es precioso oírla decir que me lo promete», dijo el hombre y siguió mirándola a los ojos. La coquetería estaba presente, un comportamiento que pretende comunicarle al otro que la aproximación sexual es posible, aunque al mismo tiempo esa aproximación sea solo teórica y sin garantías. ¿Cómo es posible que en el barrio más feo de Praga se encuentre uno con una mujer como usted? Y ella: «¿Y usted? ¿Qué hace usted en el barrio más feo de Praga?». Le dijo que no vive lejos de allí, que es ingeniero y que se detuvo allí la primera vez por pura casualidad al volver del trabajo. 11.
Estaba mirando a Tomás, pero su mirada no iba dirigida a sus ojos, sino 10 centímetros más arriba, a su pelo que olía a sexo ajeno. Decía: Tomás, ya no puedo soportarlo. Yo sé que no tengo derecho a quejarme. Desde que volviste a Praga, por mi culpa, me he prohibido a mí misma tener celos. No quiero tener celos, pero no tengo fuerza suficiente para impedirlo. Por favor, ayúdame. La cogió del brazo y la llevó hasta el parque al que, años atrás, solían ir a pasear. Los bancos eran azules, amarillos, rojos. Se sentaron en uno de ellos y Tomás dijo: Te comprendo, sé lo que quieres. Está todo preparado. Ahora irás a la colina de Petrín. De repente se sintió angustiada. ¿A Petrín? ¿Por qué a Petrín? Llegarás hasta arriba y lo entenderás todo. Le pesaba terriblemente tener que ir. Su cuerpo estaba tan débil que no podía levantarse del banco, pero era incapaz de desobedecer. Se incorporó con esfuerzo. Miró a su alrededor. Seguía sentado en el banco y le sonreía casi con alegría. Le hizo con la mano un gesto que pretendía animarla a que fuera. 12. Cuando llegó a la ladera de Petrín, esa colina verde que se alza en medio de Praga, advirtió con sorpresa que no había nadie. Era extraño, porque otras veces se paseaban permanentemente por allí masas de praguenses. Sentía angustia en el corazón, pero la colina estaba tan silenciosa y el silencio era tan consolador que no se resistió y se confió al regazo de la colina. Subía, a ratos se detenía y observaba. Veía abajo muchos puentes y torres. Los santos amenazaban con sus puños y elevaban la vista hacia las nubes. Era la ciudad más hermosa del mundo. Llegó hasta la cima, más allá de los kioscos de helados, postales y dulces, en los que no había ningún vendedor. Se extendía el césped con unos pocos árboles. En el césped había unos hombres. Cuanto más se acercaba a ellos, más despacio iba. Eran 6. Estaban quietos o se paseaban muy lentamente, como jugadores en un campo de golf, que examinan el terreno, sopesan los palos y procuran estar en forma antes de empezar el partido. Llegó hasta donde estaban ellos. De los 6, reconoció perfectamente a 3 que desempeñaban allí el mismo papel que ella. Estaban inseguros, como si quisieran hacer muchas preguntas, pero les diera miedo molestar y por eso prefirieran quedarse callados, dirigiendo a su alrededor una mirada interrogativa. Los otros 3 irradiaban una indulgente afabilidad. Uno de ellos llevaba en la mano un fusil. Al ver a Teresa le hizo un gesto afirmativo y sonriente. Sí, este es el sitio. Lo saludó con una inclinación de cabeza y sintió una horrible angustia. El hombre añadió: para que no haya equivocaciones, ¿es a petición suya? Hubiera sido fácil decirle: no, no es a petición mía, pero era incapaz de imaginar que pudiera decepcionar a Tomás. ¿Qué explicación podría darle si regresara a casa? De modo que dijo: sí, por supuesto, es a petición mía. El hombre del fusil continuó: para que sepa por qué se lo pregunto, esto solo lo hacemos si tenemos la seguridad de que las personas que vienen son ellas mismas las que desean expresamente morir. El servicio es solo para ellas. Miró a Teresa inquisitivamente, de manera que tuvo que volver a confirmarle: no, no tema, es a petición propia. ¿Le gustaría ser la primera?, preguntó. Quería postergar al menos un poco la ejecución, así que dijo: no, no, por favor. Si fuera posible, preferiría ser la última. Como quiera, dijo y se reunió con los demás. Sus 2 ayudantes iban desarmados y solo estaban allí para atender a la gente que había venido a morir. Los cogían del brazo y paseaban con ellos por el césped. El parque era muy amplio y se extendía hasta perderse en la lejanía. Los que iban a ser ejecutados podían elegir su propio árbol. Se detenían, miraban a su alrededor y no acertaban a decidirse. Por fin, 2 de ellos eligieron 2 plátanos, pero el tercero siguió hacia adelante como si ningún árbol le pareciese adecuado para su muerte.
El ayudante lo cogió suavemente del brazo y lo acompañó pacientemente hasta que el hombre perdió por fin el valor para seguir avanzando y se detuvo junto a un robusto arce. Después los ayudantes ataron a los 3 hombres una venda alrededor de los ojos. Y así quedaron sobre el extenso parque 3 hombres de espaldas a 3 árboles, cada uno de ellos con una venda tapándole los ojos y la cabeza vuelta hacia el cielo. El hombre del fusil apuntó y disparó. No se oyó sino el canto de los pájaros. El fusil tenía silenciador. Solo se vio cómo el hombre apoyado en el arce empezaba a derrumbarse. Sin alejarse del sitio en el que estaba, el hombre del fusil se volvió en otra dirección y uno de los hombres que estaban apoyados en los plátanos se derrumbó en un silencio absoluto y unos momentos más tarde, el hombre del fusil no hizo más que girar otra vez sin moverse de su sitio, cayó en el césped el tercer ejecutado. 13. Uno de los ayudantes se acercó en silencio a Teresa. Llevaba en la mano una venda de color azul oscuro. Comprendía que quería vendarle los ojos. Hizo un gesto negativo con la cabeza y dijo: «No, quiero verlo todo». Pero aquel no era el verdadero motivo de su rechazo. No tenía nada en común con esos héroes decididos a mirar valientemente a los ojos al pelotón de fusilamiento. Lo único que quería era alejar el momento de la muerte. Sentía que en el momento en que tuviera los ojos vendados se encontraría en la antesala de la muerte, de la cual no existe camino de regreso alguno. El hombre no insistió y la cogió del brazo, y fueron así por el extenso parque y Teresa no era capaz de decidirse por ningún árbol. Nadie la obligaba a apresurarse, pero ella sabía que de todos modos no tenía escapatoria. Cuando vio un castaño en flor frente a ella, se detuvo, apoyó la espalda contra el tronco y miró hacia arriba. Veía el verde iluminado por el sol y a lo lejos oía el sonido de la ciudad, ligero y dulce, como si en ella sonaran miles de violines. El hombre levantó el fusil. Teresa sintió que su coraje se agotaba, su debilidad la desesperaba, pero era incapaz de controlarla. Dijo: «Es que no es mi voluntad». Él bajó inmediatamente el cañón del fusil y dijo muy suavemente: «Si no es su voluntad, no podemos hacerlo, no tenemos derecho». Y su voz era amable, como si le pidiera disculpas a Teresa por no poder fusilarla si ella misma no lo deseaba. Aquella amabilidad le destrozaba el corazón y ella se volvió de cara al tronco del árbol y se echó a llorar. 14. Todo su cuerpo se estremecía de dolor y ella se abrazaba al árbol como si no fuese un árbol sino su padre, al que había perdido, su abuelo, a quien no conoció, su bisabuelo, su tatarabuelo, algún hombre tremendamente viejo, llegado desde las más distantes profundidades del tiempo para ofrecerle su cara en forma de rugosa corteza de árbol. Se giró. Los 3 hombres ya estaban lejos, caminaban por el césped como jugadores de golf y el fusil que llevaba uno de ellos parecía, en efecto, un palo de golf. Bajó por las veredas de Petrín y en su alma quedaban la nostalgia por aquel hombre que debía haberla fusilado y no la había fusilado. Deseaba que estuviera allí. Alguien tiene por fin que ayudarla. Tomás no va a ayudarla. Tomás la envía a la muerte. Tiene que ser otro quien la ayude. Cuanto más se aproximaba a la ciudad, más nostalgia sentía de aquel hombre y más miedo tenía de Tomás. No le perdonará el que no hiciera lo que había prometido. No le perdonará el no haber sido valiente y el haberlo traicionado. Estaba ya en la calle en la que vivían y sabía que dentro de poco le vería. Le dio tanto miedo que sentía la angustia en el estómago y tenía ganas de devolver. 15. El ingeniero la invitaba a que fuera a visitarle a su casa. Ya se había negado 2 veces, esta vez aceptó. Almorzó como siempre de pie en la cocina y se marchó. Aún no eran las 2. Se aproximaba a la casa y sentía que sus piernas, sin atender a su voluntad, aflojaban ellas mismas el paso. Pero después pensó que en realidad había sido Tomás quien la había enviado a su casa.
Era precisamente él quien le explicaba siempre que el amor y la sexualidad no tenían nada que ver, y ahora ella va a comprobar y a confirmar sus palabras. Le parece oír su voz. Te comprendo, sé lo que quieres, lo he preparado todo, llegarás hasta arriba y lo entenderás todo. Sí, no hace otra cosa que cumplir las órdenes de Tomás. Solo quiere quedarse un momento en casa del ingeniero, solo para tomar una taza de café, solo para saber lo que es llegar hasta el límite mismo de la infidelidad. Quiere empujar su cuerpo hasta ese límite, dejarlo ahí un momento como en la picota y después, cuando el ingeniero quiera abrazarlo, le dirá, como le dijo al hombre del fusil en Petrín, es que no es por mi voluntad. Y el hombre bajará el cañón del fusil y le dirá con voz amable, si no es su voluntad, entonces no puede pasarle nada, no tengo derecho. Y ella se volverá hacia el tronco del árbol y se echará a llorar. 16. Era un edificio suburbano construido a comienzos del siglo en el barrio obrero de Praga. Penetró en un pasillo de paredes sucias pintadas con cal. Unas desgastadas escaleras de piedra con la barandilla de hierro la condujeron hasta el primer piso. Allí dobló a la izquierda. Era la segunda puerta, sin nombre ni timbre. Llamó con los nudillos. Le abrió. El piso se componía de una única habitación, dividida a unos 2 metros de la puerta por una cortina, que creaba así una especie de sucedáneo de antesala, en la que había una mesa con un infiernillo y una nevera. Al atravesar la cortina se encontró frente al rectángulo vertical de una ventana, al final de una habitación estrecha y alargada. A un costado había una librería, al otro una cama y un sillón. Es un piso muy modesto, dijo el ingeniero, espero que no le haya sorprendido. No, no me sorprende, dijo Teresa mirando la pared completamente cubierta de estantes y libros. Este hombre no tiene una mesa apropiada, pero tiene cientos de libros. Esto le resultaba simpático a Teresa y la angustia con la que había llegado se suavizó un poco. Desde la infancia considera los libros como contraseña de una hermandad secreta. Un hombre que tiene en casa esta biblioteca no puede hacerle daño. Le preguntó qué podía ofrecerle. ¿Vino? No, no quiere vino. En todo caso, café. Él atravesó la cortina y ella se acercó a la librería. Le llamó la atención uno de los libros. Era una traducción de Edipo, de Sófocles. Es curioso que este libro esté aquí. Hace muchos años, Tomás se lo dio a Teresa para que lo leyera y le habló mucho de él. Después publicó sus opiniones en un periódico y por culpa de aquel artículo toda su vida quedó patas arriba. Observó el lomo de aquel libro y al mirarlo se tranquilizó. Era como si Tomás hubiera dejado a propósito una huella, un recado diciendo que todo lo había organizado él. Sacó el libro y lo abrió. Cuando el ingeniero vuelva de la antesala, le preguntará por qué tiene ese libro y si lo ha leído y qué opina de él. De ese modo, mediante una estratagema, la conversación se desplazará al peligroso territorio de un piso ajeno al mundo familiar de las ideas de Tomás. Entonces sintió una mano en el hombro. El ingeniero le quitó el libro de las manos, volvió a colocarlo en la estantería sin decir palabra y la llevó hacia la cama. Volvió a acordarse de la frase que le había dicho al verdugo de Petrín. Ahora la dijo en voz alta. Es que no es por mi voluntad. Creía que era una fórmula mágica que modificaría instantáneamente la situación, pero en esa habitación las palabras habían perdido su poder mágico. Incluso me parece que aquello lo incitó a actuar con mayor decisión. La trajo hacia sí y le puso una mano sobre el pecho. Cosa curiosa, aquel contacto la liberó inmediatamente de la angustia. El ingeniero, al tocarla, le señaló su cuerpo y ella se dio cuenta de que no se trataba para nada de ella, de su alma, sino única y exclusivamente de su cuerpo, de un cuerpo que la había traicionado y al que ella había mandado a recorrer el mundo junto con los demás cuerpos. 17.
Le desabrochó un botón de la blusa y le dio a entender que ella misma se desabrochara a los demás. Pero no respondió a aquella indicación. Había mandado su cuerpo a recorrer el mundo, pero no estaba dispuesta a asumir responsabilidad alguna en su nombre. No se resistía, pero tampoco le ayudaba. El alma pretendía así poner en evidencia que no estaba de acuerdo con lo que sucedía, pero que había decidido mantenerse neutral. Él la desnudaba y ella permanecía mientras tanto casi inmóvil. Cuando la besó, los labios de ella no respondieron al contacto de los suyos, pero entonces sintió de pronto que su sexo estaba húmedo y se asustó. Sentía su excitación, que era aún mayor porque estaba excitada en contra de su voluntad. El alma ya estaba en secreto de acuerdo con todo lo que sucedía, pero también sabía que, para que durase aquella gran excitación, su aquiescencia debía seguir siendo tácita. Si dijese que sí en voz alta, si quisiese participar voluntariamente de la escena amorosa, la excitación disminuiría, porque lo que excitaba el alma era precisamente que el cuerpo actuara en contra de su voluntad, que la traicionara y que ella estuviera presenciando aquella traición. Luego le quitó las bragas y ella se quedó completamente desnuda. El alma veía el cuerpo desnudo en brazos de otro hombre y le parecía increíble, como si estuviera mirando de cerca el planeta Marte. El resplandor de lo increíble hacía que su cuerpo perdiera para ella, por primera vez, su trivialidad. Por primera vez lo miraba hechizada. Todo lo que tenía de personal, de único, de inimitable, se ponía de manifiesto. No era el más vulgar de todos los cuerpos, tal como lo había visto hasta ahora, sino el más extraordinario. El alma no podía separar la vista de una marca de nacimiento, una mancha castaña redonda situada justo encima del vello del pubis. Le parecía como si aquella marca fuese un sello que ella misma, el alma, le hubiese impreso al cuerpo y que un miembro extraño se aproximaba sacrílegamente a ese sello sagrado. Pero al mirar después a la cara de él, se dio cuenta de que nunca había autorizado que el cuerpo, sobre el que el alma había grabado su firma, se hallase en brazos de alguien a quien no conocía y no deseaba conocer. La inundó un odio embriagador, reunió saliva en la boca para escupirla a la cara de ese hombre desconocido. Él la observaba con la misma avidez que ella a él. Registró la furia de ella y sus movimientos se aceleraron. Teresa sintió que desde lejos se aproximaba el placer y empezó a gritar «¡No! ¡No! ¡No!». Se resistía al placer que llegaba y, al resistírsele, el gozo retenido se derretía largamente por su cuerpo, porque no podía escaparse por ninguna parte. Se extendía dentro de ella como morfina inyectada en la vena, se estremecía en sus brazos, golpeaba a su alrededor con los puños y le escupía a la cara. 18. Las tazas de water en los cuartos de baño modernos se elevan del suelo como flores blancas de nenúfar. El arquitecto hace todo lo posible para que el cuerpo olvide sus miserias y el hombre no sepa qué pasa con los residuos de sus entrañas cuando rumorea por encima de ellos el agua violentamente salida del depósito. Los tubos de la canalización, aunque llegan con sus tentáculos hasta nuestras casas, están cuidadosamente ocultos a nuestra vista y nosotros no sabemos nada de la invisible Venecia de mierda sobre la cual están edificados nuestros cuartos de baño, habitaciones, salas de baile y parlamentos. El retrete del antiguo edificio suburbano de un barrio obrero de Praga era menos hipócrita. El suelo era de baldosa gris. La taza del water se elevaba del suelo abandonada y mísera. Su forma no semejaba a la de la flor del nenúfar, sino que aparentaba aquello que era, la terminación ampliada de una tubería. Hasta faltaba el asiento de madera y Teresa tuvo que sentarse sobre el frío metal esmaltado. Estaba sentada en la taza y el deseo de vaciar las tripas que de repente le invadió era un deseo de ir hasta el límite de la humillación, de ser cuerpo lo más plenamente posible, ese cuerpo del cual decía la madre que no sirve más que para comer y defecar. Teresa vacía sus tripas y tiene en ese momento una sensación de infinita tristeza y soledad.
No hay nada más mísero que su cuerpo desnudo sentado encima de la terminación ampliada de una tubería de desagüe. Su alma había perdido la curiosidad del espectador, su malicia y su orgullo. Volvía a estar en algún sitio de las profundidades del cuerpo, en su más lejana entraña, y aguardaba desesperada por si alguien la llamaba para que saliera a la superficie. 19. Se levantó de la taza, tiró de la cadena y entró en la antesala. El alma temblaba dentro del cuerpo desnudo y rechazado. Aún sentía en el ano el tacto del papel con el que se había limpiado. Y en ese momento sucedió algo inolvidable. Sintió el deseo de penetrar en la habitación para oír la voz de él, su llamada. Si le hablara con voz suave, profunda, el alma se atrevería a salir a la superficie del cuerpo y ella se echaría a llorar. Le abrazaría igual que en el sueño había abrazado el tronco del castaño. Estaba en la antesala y procuraba dominar aquel inmenso deseo de echarse a llorar delante de él. Sabía que, si no lo dominaba, ocurriría algo que no deseaba: se enamoraría de él. En ese momento se oyó desde el interior su voz. Al oír ahora aquella voz en sí misma, sin ver al mismo tiempo la alta figura del ingeniero, se sorprendió. Era aguda y alta. ¿Cómo es posible que no lo hubiera notado nunca? Quizás solo logró ahuyentar la tentación gracias a esa impresión sorprendente y desagradable que le produjo su voz. Entró, se agachó a recoger la ropa tirada, se vistió rápidamente y se marchó. 20. Regresaba de la tienda con Karenin, que llevaba en la boca su panecillo. Era una mañana fría, helaba ligeramente. Pasaban junto a unos bloques a cuyo lado la gente había convertido las grandes superficies que quedaban entre los edificios en pequeños jardines y huertos. Karenin se detuvo de pronto y miró fijamente en aquella dirección. Ella también miró, pero no vio nada de particular. Karenin la arrastró y ella se dejó llevar. Tardó un poco en advertir sobre la tierra helada de un surco vacío la cabeza negra de una corneja con su gran pico. La cabeza sin cuerpo apenas se movía y el pico emitía de vez en cuando un sonido triste, ronco. Karenin estaba tan excitado que dejó caer el panecillo. Teresa tuvo que atarlo a un árbol porque temía que le hiciese daño a la corneja. Después se arrodilló en el suelo y trató de escarbar la tierra aplastada alrededor del pájaro al que habían enterrado vivo. No era fácil, se rompió una uña, sangró. En ese momento cayó junto a ella una piedra. Echó una mirada y vio a dos chicos de apenas 10 años junto a la esquina de una casa. Se incorporó. La vieron moverse, se fijaron en el perro junto al árbol y huyeron. Volvió a arrodillarse en el suelo escarbando en la tierra hasta que logró liberar la corneja de su tumba. Pero el pájaro estaba lastimado y no podía andar ni levantar el vuelo. Lo envolvió en una pañoleta roja que llevaba al cuello y lo apretó con la mano izquierda contra su cuerpo. Con la derecha desató a Karenin del árbol y tuvo que hacer uso de toda su fuerza para que se calmara y se mantuviera junto a su pierna. Llamó a la puerta porque no tenía las manos libres para buscar la llave en el bolsillo. Tomás le abrió, le pasó la correa de Karenin. «Sujétalo», le ordenó y llevó la corneja al cuarto de baño. La puso en el suelo debajo del lavabo. La corneja se agitaba pero no podía moverse. Fluía de ella una especie de espeso líquido amarillo. Le puso unos trapos viejos debajo del lavabo para que no le dieran frío los baldosines. El pájaro agitaba a cada rato el ala herida y su pico apuntaba hacia arriba como un mudo reproche. 21. Estaba sentada en el borde de la bañera y no podía dejar de mirar la corneja moribunda. Veía en su absoluto desamparo la imagen de su propio sino. Se dijo varias veces: «No tengo en el mundo a nadie más que a Tomás». Había llegado a la conclusión, tras el episodio con el ingeniero, de que las aventuras no tienen nada que ver con el amor, de que son leves y no pesan nada. ¿Ya está más tranquila? En absoluto. Vuelve a su mente la siguiente escena. Salió del retrete y su cuerpo estaba en la antesala desnudo y rechazado.
El alma temblaba, asustada, en algún lugar en la profundidad de las entrañas. Si en aquel momento el hombre que estaba en la habitación le hubiera hablado a su alma, se hubiera echado a llorar, hubiera caído en sus brazos. Se imaginó que en su lugar hubiese estado en la antesala junto al retrete alguna de las amantes de Tomás y que en el lugar del ingeniero hubiese estado dentro Tomás. Le habría dicho a la chica una sola palabra y ella lo hubiera abrazado llorando. Teresa sabe que así es el momento en que nace el amor. La mujer no puede resistirse a la voz que llama a su alma asustada. El hombre no puede resistirse a la mujer cuya alma es sensible a su voz. Tomás no está protegido ante los peligros del amor y Teresa ha de temer por él a cada hora y a cada minuto. ¿Cuál es su arma? Únicamente su fidelidad. Se la ofreció desde el comienzo, desde el primer día, como si supiera que no tenía otra cosa que darle. El amor que hay entre ellos es de una arquitectura extrañamente asimétrica. Descansa sobre la seguridad absoluta de su fidelidad como un palacio mastodóntico sobre una sola columna. La corneja ya no movía las alas, solo a veces le temblaba la patita herida, quebrada. Teresa no quería separarse de ella, como si velase junto al lecho de una hermana suya moribunda. Al fin fue a la cocina a almorzar rápidamente algo. Cuando volvió, la corneja había muerto. 22. Durante el primer año Teresa gritaba cuando hacían el amor y aquellos gritos, como ya he dicho, pretendían cegar y ensordecer los sentidos. Más tarde ya gritaba menos, pero su alma seguía ciega de amor y no veía nada. Solo cuando se acostó con el ingeniero, la ausencia de amor permitió que su alma viese con claridad. Había ido otra vez a la sauna y estaba ante el espejo. Se miraba y veía la escena amorosa en el piso del ingeniero. Lo que de ella recordaba no era al amante. Francamente, no sería capaz de describirlo. Posiblemente no se había fijado en su aspecto cuando estaba desnudo. De lo que se acordaba y lo que ahora, excitada, veía en el espejo, era su propio cuerpo, su pubis y la mancha redonda situada inmediatamente encima de él. Aquella mancha que hasta entonces había sido para ella un simple y prosaico defecto de la piel, se le había grabado en la mente. Deseaba volver a verla una y otra vez en aquella increíble proximidad del miembro de un extraño. Es necesario que lo subraye una vez más. Lo que deseaba no era ver el sexo de un extraño, quería ver su pubis en compañía de un miembro extraño. No deseaba el cuerpo de un amante, deseaba a su propio cuerpo repentinamente descubierto, el más próximo y el más extraño y el más excitante. Observaba su cuerpo lleno de pequeñas gotas que le habían quedado de la ducha y pensaba que el ingeniero volvería a pasar por el bar dentro de poco. Deseaba que viniera, que le invitara a su casa. Lo deseaba enormemente. 23. Todos los días tenía miedo de que el ingeniero apareciese por el bar y de no ser capaz de decirle no. Con el paso de los días el temor a que viniera fue reemplazado por el miedo a que no viniera. Pasó un mes y el ingeniero no apareció. A Teresa aquello le parecía inexplicable. El deseo frustrado pasó a segundo plano y fue reemplazado por la intranquilidad. ¿Por qué no vino? Atendía a los clientes. Estaba entre ellos el calvo que una vez se había metido con ella diciéndole que servía alcohol a los menores. Estaba contando en voz alta un cuento verde, el mismo que había oído ya 100 veces a los borrachos a los que servía cerveza tiempo atrás en la pequeña ciudad. Una vez más le parecía que el mundo de la madre volvía a ella y por eso interrumpió al calvo con muy malos modos. El hombre se ofendió. «Usted no me va a decir a mí lo que tengo que hacer. Puede estar muy contenta de que nosotros la dejemos seguir aquí detrás de esta barra». «¿Nosotros? ¿Quiénes? ¿Quiénes son nosotros?» «Nosotros», dijo el hombre y pidió otro vodka. «Y recuerde que no le voy a permitir que me ofenda». Después señaló el cuello de Teresa, que llevaba un collar de perlas baratas. ¿De dónde sacó esas perlas? Seguro que no se las dio su marido que limpia escaparates. Ese no tiene dinero para comprarle regalos.
Se lo dan los clientes, ¿eh? ¿Y a cambio de qué? «Calle la boca inmediatamente», le gritó Teresa. El hombre intentó coger con sus dedos el collar. «No olvide que en nuestro país está prohibida la prostitución». Karenin se levantó, se apoyó con las patas delanteras en la barra y gruñó. 24. El embajador dijo: «Es de la social». «Si es de la social, debería comportarse con discreción», arguyó Teresa. «¿Qué clase de policía secreta es esta si ya no es ni secreta?» El embajador se acomodó en su canapé, con las piernas debajo del cuerpo, tal como se lo habían enseñado en los cursos de yoga. Encima de él sonreía Kennedy en el marquito y le daba a sus palabras un tono de particular consagración. «Señora Teresa», dijo paternalmente, «los sociales cumplen varias funciones. La primera es la clásica. Oyen lo que la gente dice e informan de ello a sus superiores. La segunda función es la de intimidar. Nos hacen ver que nos tienen en su poder y pretenden que tengamos miedo. Eso es lo que perseguía el calvo en cuestión. La tercera función consiste en organizar montajes que puedan comprometernos. Hoy ya no tiene sentido acusarnos de conspirar contra el Estado, porque lo único que lograrían es que la gente simpatizara aún más con nosotros. Es más probable que intenten encontrar hashish en nuestros bolsillos o que procuren demostrar que hemos violado a una niña de 12 años. Siempre se encuentra alguna niña dispuesta a atestiguarlo». Volvió a acordarse del ingeniero. ¿Cómo es posible que no haya vuelto nunca? El embajador continuaba: «Necesitan hacer caer a la gente en la trampa para captarla para su servicio y con su ayuda preparar trampas para más gente y convertir así poco a poco a toda la nación en una sola organización de confidentes». En lo único en que pensaba Teresa era en que el ingeniero había sido enviado por la policía. ¿Quién era aquel chico tan extraño que se había emborrachado en el bar de enfrente y le había declarado su amor? El calvo de la social se metió con ella por su culpa y el ingeniero la defendió. Los tres jugaban su papel en una escenografía preparada de antemano, cuyo objetivo era despertar en ella simpatía hacia el hombre que tenía la misión de seducirla. ¿Cómo es posible que no se le hubiera ocurrido? Era un piso raro, que nada tenía que ver con aquel hombre. ¿Por qué iba a vivir un ingeniero tan bien vestido en un piso tan mísero? ¿Sería ingeniero? Y si era ingeniero, ¿cómo es que no tenía que trabajar a las 2 de la tarde? ¿Y cómo es que un ingeniero leía a Sófocles? No, aquella no era la librería de un ingeniero. Aquella parecía más bien la habitación de un intelectual pobre detenido. Cuando ella tenía 10 años y detuvieron a su padre, también le incautaron el piso y toda su biblioteca. ¿Quién sabe para qué habrán utilizado después el piso? Ahora ya sabe por qué nunca volvió. Había cumplido ya su misión. ¿Cuál? El social, cuando estaba borracho, le confesó sin querer: «La prostitución está prohibida en nuestro país, no lo olvide». Aquel supuesto ingeniero atestiguaría que ella se ha acostado con él y que le pidió dinero a cambio. La amenazarán con montar un escándalo y le harán chantaje para que denuncie a la gente que se emborracha en su bar. Esa historia no encierra ningún peligro, la tranquilizaba el embajador. «Espero que no», dijo ella con voz ahogada y salió con Karenin a las calles de la Praga nocturna. 25. La gente, en su mayoría, huye de sus penas hacia el futuro. Se imaginan, en el correr del tiempo, una línea más allá de la cual sus penas actuales dejarán de existir. Pero Teresa no ve ante sí rayas como esas. Lo único que puede consolarla es mirar hacia atrás. Otra vez era domingo. Cogieron el coche y se fueron lejos de Praga. Tomás estaba sentado al volante, Teresa a su lado, y Karenin se acercaba a ellos de vez en cuando desde el asiento trasero y les lamía las orejas. Al cabo de 2 horas llegaron a un balneario donde habían pasado unos días hacía 6 años. Querían pasar la noche allí. Pararon el coche en la plaza y bajaron. No había cambiado nada. Frente a ellos estaba el hotel
en el que habían vivido tiempo atrás y delante de él un antiguo tilo. A la izquierda del hotel arrancaba un antiguo paseo, construido en madera, al final del cual brotaba de una fuente de mármol el manantial sobre el que hoy, tal como entonces, se inclinaba la gente con sus vasos en la mano. Tomás señaló de nuevo el hotel. Algo había cambiado. Antes se llamaba Grand y ahora llevaba un cartel que decía Baikal. Se fijaron en la placa que había en la esquina del edificio, Plaza de Moscú, y recorrieron después, Karenin lo seguía sin correa, todas las calles que conocían, mirando sus nombres. Había una calle de Stalingrado, una de Leningrado, otra de Rostov, la de Novosibirsk, la de Kiev, la de Odessa. Había un sanatorio Tchaikovsky, un sanatorio Tolstoy, un sanatorio Rimsky-Korsakov, un hotel Suvorov, un cine Gorky y un café Pushkin. Todas las denominaciones estaban sacadas de la geografía y la historia rusas. Teresa recordó los primeros días de la invasión. La gente quitaba en todas las ciudades las placas con los nombres de las calles y eliminaba en las carreteras los indicadores en los que figuraban los nombres de las ciudades. El país se volvió anónimo en una sola noche. 7 días deambuló el ejército ruso por el territorio sin saber dónde estaba. Los oficiales buscaban los edificios de los periódicos, de la televisión, de la radio. Querían ocuparlos, pero no podían encontrarlos. Le preguntaban a la gente, pero la gente se encogía de hombros o les daba nombres falsos y direcciones falsas. Al cabo de los años, de pronto, parece que aquel anonimato fue peligroso para el país. Las calles y los edificios ya no podían recuperar sus nombres originales, y así, de pronto, un balneario checo se convirtió en una especie de pequeña Rusia imaginaria, y Teresa se encontró con que el pasado que había venido a buscar le había sido confiscado. Ya no les apetecía pasar la noche allí. 26. Regresaron al coche en silencio. Ella reflexionaba. Todas las cosas y las personas aparecen disfrazadas. Una vieja ciudad checa se cubrió de nombres rusos. Los checos que fotografiaban la ocupación trabajaban en realidad para la policía secreta. El hombre que la había enviado a la muerte llevaba la máscara de Tomás. El policía aparecía como ingeniero y el ingeniero quería jugar el papel del hombre de Petrín. La señal del libro en su piso era falsa y su función era conducirla por el camino equivocado. Ahora que se acordaba del libro que había cogido, se dio de pronto cuenta de algo y se sonrojó. ¿Cómo era aquello? El ingeniero dijo que iba a traer café. Ella se acercó a la librería y sacó el Edipo de Sófocles. Después el ingeniero regresó, pero sin café. Volvía a recordar aquella situación una y otra vez. ¿Cuánto tiempo había estado fuera cuando fue a buscar café? Al menos 1 minuto, probablemente 2, quizá 3. Pero ¿qué había estado haciendo durante tanto tiempo en aquella antesala de miniatura? ¿Habría ido al water? Teresa trata de recordar si había oído cerrarse la puerta o correr el agua. No, seguro que no oyó el agua. Si no, lo recordaría. Y está casi segura de que la puerta no hizo ruido alguno. Entonces, ¿qué hizo en aquella antesala? De pronto todo le parecía claro, demasiado claro. Si quieren cogerla en la trampa, no les basta el simple testimonio del ingeniero. Necesitan una prueba que sea irrefutable. Durante aquel periodo sospechosamente prolongado, el ingeniero instaló una cámara en la antesala, o, lo que es más probable, le abrió la puerta a alguien provisto de una cámara fotográfica y que les hizo fotos tras la cortina. No hace más de un par de semanas aún se reía de Prochaska por no saber que vivía en un campo de concentración en el que no existe vida privada, y ella, cuando abandonó la casa de la madre, pensó, qué ingenua, que se había convertido de una vez para siempre en dueña de su intimidad. Pero el hogar de la madre se extiende por todo el mundo y alarga las manos hacia ella. Teresa nunca podrá escapar de él.
Bajaban por las escaleras atravesando los jardines hacia la plaza en la que habían dejado el coche. «¿Qué te pasa?», le preguntó Tomás. Antes de que tuviera tiempo de responderle, alguien saludó a Tomás. 27. Era un hombre de unos 50 años, un campesino al que Tomás había operado en una ocasión. Desde entonces lo mandaban todos los años a curarse a ese balneario. Invitó a Tomás y a Teresa a tomar una copa de vino. Dado que en Bohemia los perros tienen prohibida la entrada en los sitios públicos, Teresa fue a llevar a Karenin al coche y los hombres se sentaron mientras tanto en la cafetería. Cuando regresó, el campesino estaba diciendo: «En nuestro pueblo la situación está tranquila. Hasta me eligieron hace 2 años presidente de la cooperativa». «Le felicito», dijo Tomás. «Ya sabe usted, el campo. La gente quiere irse. Los de arriba tienen que conformarse con que haya alguien, al menos alguien, que quiera quedarse. A nosotros no nos pueden echar del trabajo». «Sería un sitio ideal para nosotros», dijo Teresa. «Se aburriría usted, joven. Allí no hay nada, no hay absolutamente nada». Teresa miraba la cara curtida del agricultor. Le resultaba muy simpático. Después de tanto tiempo, por fin alguien volvía a serle simpático. Tenía ante los ojos la imagen del campo, un pueblecito con la torre de la capilla, las tierras, los bosques, el conejo que corre junto a un surco, el cazador con el sombrero verde. Nunca había vivido en el campo. Aquella imagen era de oídas, o de lecturas, o se la habían impreso en la conciencia sus antepasados lejanos, y sin embargo la imagen era clara y precisa, como una fotografía de la tatarabuela en el álbum familiar o como un grabado antiguo. «¿Aún siente algún dolor?», preguntó Tomás. El agricultor indicó un lugar detrás del cuello, allí donde el cráneo se une a la columna. «A veces me duele aquí». Sin levantarse de la silla, Tomás le palpó el lugar señalado y estuvo un rato haciéndole preguntas. Después le dijo: «Yo ya no tengo derecho a recetar, pero cuando llegue a casa, dígale a su médico que habló conmigo y que le recomendé esto». Sacó del bolsillo de la chaqueta un bloc y arrancó un papel. Con letras de imprenta escribió el nombre del medicamento. 28. Volvieron a Praga. Teresa pensaba en la fotografía en la que su cuerpo desnudo es abrazado por el ingeniero. Se consolaba. Aunque existiese tal fotografía, Tomás no la verá nunca. El único valor que tiene para ellos esa foto es que, gracias a ella, van a poder extorsionar a Teresa. En cuanto se las enviasen a Tomás, la foto perdería para ellos todo su valor. Pero ¿qué sucederá si la policía llega a la conclusión de que Teresa no tiene para ellos ningún interés? En ese caso, la foto puede convertirse para ellos en un simple objeto de entretenimiento y nadie podrá impedir que alguien, quizás solo para divertirse, la meta en un sobre y la envíe a la dirección de Tomás. ¿Qué pasaría si Tomás recibe semejante fotografía? ¿La echaría de su lado? Es posible que no, probablemente no, pero la frágil construcción de su amor se derrumbaría por completo, porque esa construcción tiene por única columna su fidelidad y los amores son como los imperios. Cuando desaparece la idea sobre la cual han sido construidos, perecen ellos también. Tenía ante los ojos una imagen: el conejo corriendo por el surco, el cazador con el sombrero verde y la torre de la capilla por encima del bosque. Deseaba decirle a Tomás que debían irse de Praga, dejar a los niños que entierran vivas a las cornejas, dejar a los sociales, dejar a las jóvenes armadas con paraguas. Deseaba decirle que debían irse al campo, que aquel era el único camino de la salvación. Volvió la cabeza hacia él, pero Tomás callaba y miraba la carretera ante él. Teresa no sabía cómo salvar aquel silencio entre ambos. Se sentía como aquella otra vez, al bajar de Petrín. La angustia le oprimía el estómago y tenía ganas de devolver. Tomás le daba miedo. Era demasiado fuerte para ella y ella demasiado débil. Le daba órdenes que ella no comprendía. Procuraba cumplirlas, pero no sabía. Deseaba regresar a Petrín y pedirle al hombre del fusil que le permitiese atarse la venda ante los ojos
y apoyarse en el tronco del castaño. Deseaba morir. 29. Se despertó y comprobó que estaba sola en casa. Salió a la calle y fue andando hasta el río. Quería ver el Beltava. Quería detenerse junto a la orilla y mirar largamente las olas, porque la visión del fluir del agua tranquiliza y cura. El río fluye de una edad a otra y las historias de la gente transcurren en la orilla. Transcurren para ser olvidadas mañana y para que el río siga fluyendo. Se apoyó en la barandilla y miró hacia abajo. Estaba en la periferia de Praga. El Beltava había atravesado ya la ciudad. Había dejado atrás la gloria del castillo de Radcani y de las iglesias. Era como una actriz después de la representación, cansada y pensativa. Fluía entre dos orillas sucias que lindaban con alambradas y muros, tras los cuales había fábricas y campos de juego abandonados. Estuvo mirando durante mucho tiempo al agua, que allí parecía más triste y oscura, y de pronto vio en medio del río una especie de objeto, un objeto rojo, sí, era un banco de madera con las patas de metal, uno de los tantos que se encuentran en los parques praguenses. Navegaba lentamente por el medio del Beltava, y tras él otro banco, y otro, y es ahora cuando Teresa se da cuenta de que los bancos de los parques de Praga se van de la ciudad río abajo. Son muchos, son cada vez más. Flotan en el agua como en otoño las hojas que el agua se lleva del bosque. Son rojos, son amarillos, son azules. Miró a su alrededor como si quisiera preguntarle a la gente qué quería decir aquello. ¿Por qué se van río abajo los bancos de los parques de Praga? Pero todos pasaban a su lado indiferentes y les daba exactamente lo mismo que hubiera un río fluyendo de una edad a otra por en medio de su efímera ciudad. Volvió a mirar el río. Se sentía inmensamente triste. Comprendía que lo que estaba viendo era una despedida. La mayor parte de los bancos desapareció de su vista. Aún aparecieron algunos más, los últimos rezagados. Otro banco amarillo más, y después otro más, azul, el último.